quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos 6. Nosotros seguimos nuestra serie de estudios en el Evangelio de Marcos, serie que hemos titulado En Rescate por Muchos. Y hoy vamos a exponer capítulo 6, versos del 30 al 44. Capítulo 6, versículo 30 al versículo 44. Escuchemos con atención lo que el Señor nos dice en su palabra, palabra que es infalible, inerrante y todo suficiente. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Como la hora ya era avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren para sí algo que comer. Él les respondió y dijo: denles ustedes de comer. Le dijeron: que vayamos y compremos pan con el salario de más de 6 meses y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Al enterarse le dijeron: 5 y 2 pescados. Él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Luego iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de los hombres, y también repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados. Y los que comieron los panes eran como 5.000 hombres. Hasta allí la lectura de hoy. Cuando pensamos en la gracia de Dios, muchas veces solo captamos una pequeña parte de lo que ella es. Creemos erradamente que la gracia de Dios solo está disponible para cierto número de personas o que cubre cierto número de necesidades. Una gracia limitada, pequeña e insignificante, como muchas veces la entendemos, no es la gracia de Dios en Cristo Jesús que se nos ofrece en el Evangelio. Y la historia que tenemos delante de nosotros hoy en esta parte de Marcos 6 está diseñada para enseñarnos acerca del tamaño de la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos recuerda que para aquellos que la ven desde afuera, desde la distancia, es fácil pensar que la gracia de Dios es pequeña, adecuada para tal vez 2 o 3 situaciones aquí o allá. Pero una vez que has entrado en la gracia de Dios en Cristo Jesús por ti mismo, descubres que esta gracia es infinitamente extensa. Y esta fue la experiencia de los discípulos y de la multitud, esta multitud que se agolpó ante Jesús a las orillas del mar de Galilea en nuestro pasaje de hoy. Por lo tanto, el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el siguiente: las dimensiones de la gracia de Dios. Las dimensiones de la gracia de Dios. Y la primera dimensión de la gracia de Dios se ve en la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Esta compasión de Jesús realmente no es difícil verla en la historia que acabamos de leer. De hecho, es uno de los temas principales aquí. Aparece ya en los versículos 30 y 31. Dice:
los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Yo espero que recuerden que los discípulos habían sido enviados a un viaje misionero a corto plazo. Y vimos en los versículos 7 al 14 que Jesús les dio varias instrucciones acerca de esta misión. Ahora leemos en el versículo 30 que estos discípulos han regresado, ya están con Cristo, y le dan un informe de todo lo que hicieron, de todo lo que enseñaron. En el versículo 12 se nos dice lo que enseñaron los discípulos. Dice allí: entonces ellos salieron y predicaron que la gente se arrepintiera. Ellos salieron, fueron por allí proclamando el arrepentimiento, volverse de sus malos caminos. Y en el versículo 13 también se nos dice lo que ellos hicieron. Nos dice el texto: echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por lo tanto, de este viaje misionero a corto plazo nosotros podemos entender que en realidad fue una extensión del ministerio de Jesús. Y todo indica que este ministerio a corto plazo, que este viaje misionero a corto plazo de los discípulos tuvo un gran impacto en la región. Vimos también en el versículo 14 que incluso Herodes, el rey, se enteró de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús se estaba haciendo muy, muy conocido. Y aquí está entonces el corazón y el carácter de un ministerio fiel. No busques jamás hacerte una reputación. No busques jamás hacerte un nombre. No busques que la gente nunca se olvide de ti. En Curicó, en Santiago, en Puerto Montt, donde sea. Sino que tienes que motivarte para que la gente escuche acerca de Jesús. Eso es lo que debe motivar tu corazón. Que las personas se acuerden de que tú sirves a Cristo. Que las personas se acuerden de que tú proclamas a Jesucristo, anuncias a Jesucristo, predicas a Jesucristo. Y ese es ciertamente el efecto del ministerio de los discípulos de Jesús aquí. Ellos fueron, predicaron acerca del arrepentimiento, pero pusieron en sus ojos una sola cosa: vamos a anunciar a Jesús, vamos a predicar a Jesús. Ahora el versículo 31 nos dice que este viaje a corto plazo, este ministerio de los discípulos a corto plazo, tuvo tal impacto que las personas los buscaban. Pedían más y más de ellos, pedían más y más de su tiempo, tanto que ellos ya no tenían espacio alguno para descansar. Así que fue un viaje bastante exitoso, creó una conmoción. Realmente estos hombres marcaron la diferencia. En el versículo 30 nos dice que estos discípulos vuelven a Jesús y están muy cansados. Aquellos que sirven fielmente al Señor saben cómo es esto. Hay cansancio en el ministerio, hay agotamiento en el ministerio, pero también hay una extraordinaria alegría por lo que se está haciendo por el Señor. Y Jesús, ciertamente Él entiende que sus discípulos necesitan descansar. Es hora de darles un respiro. Por eso les dice en el versículo 31, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Vengan aparte, vamos a descansar. Ha sido un arduo trabajo, ha sido un tiempo de bastante agitación ministerial. Ahora vamos a descansar. Ahora nosotros conocemos cómo terminó la historia porque la acabamos de leer. El único descanso que obtuvieron estos discípulos fue ese tiempito, media hora, una hora, tal vez dos.
en que estuvieron en la barca mientras llegaban a la orilla. Porque una vez que llegaron a la orilla, nos dice el texto, había una multitud que los estaba esperando, exigiendo más atención, exigiendo algo más de Jesús. Ahora, es muy importante que entendamos que en el momento en que Jesús les hizo esta invitación a descansar, ni él ni ellos sabían lo que estaba a punto de suceder. No sabían que habría una tremenda multitud apenas desembarcaran. Jesús, como bien nosotros sabemos, por la doctrina de las dos naturalezas del Redentor, Él es hombre, con un cuerpo verdadero, con una mente racional. Ciertamente Él es Dios, completamente hombre, completamente Dios. Pero como hombre nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que su mente era finita, porque Él es un hombre. Él no sabe todas las cosas. Entonces cuando Jesús invitó a sus discípulos a descansar, era genuino en su invitación, era verdadero en su invitación. Él vio la necesidad que tenían estos hombres de un respiro. Él vio la necesidad que tenían estos hombres de un tiempo de descanso. Por eso les ofreció un tiempo a solas, algo de espacio para reflexionar, algo de espacio para recargar energías. Algunos de los que estamos aquí pensamos tal vez que si admitimos que estamos estresados, esa es una señal de debilidad espiritual. Porque algunos de nosotros pensamos que ser adicto al trabajo es sinónimo de ser fiel. Bueno, quiero decirte que Jesucristo no está de acuerdo con eso. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros cerebros tienen límites. Y Jesús vio la necesidad de sus discípulos y Él proveyó para ellos un tiempo de descanso. Necesitaban descansar. Entonces no tenemos que pasar por alto este hecho, como si fuese pequeño. El descanso, ojo, el descanso es santo. Y algunos de nosotros necesitamos escuchar eso. El descanso es santo y Jesús ordena que descansemos también. Tal vez hoy lo que más necesitas en tu vida es escucharte a Jesús decir, escuchar a Jesús decir lo mismo que Él le dijo a sus discípulos cuando regresaron de este viaje misionero a corto plazo. Necesitas escuchar a Jesús diciéndote en las Sagradas Escrituras, ven a un lugar desolado y descansa. Ven y descansa. Y vemos entonces que en esto Jesús se demuestra completamente compasivo por sus discípulos. Se preocupa por ellos. Sabe que ellos necesitan descansar. Sin embargo, esta compasión de Jesús se manifiesta de manera más clara en lo que viene a continuación. Yo no sé si tú te imaginas la desilusión de estos discípulos. Jesús los invita a un tiempo de descanso. Jesús los invita, vamos, descansemos un poco. Sé que ha sido muy duro, sé que este tiempo de ministerio ha sido realmente agotador. Vamos a descansar. Finalmente van a tener un respiro. Finalmente van a tener un tiempo a solas para recuperarse. Pero en la medida en que ellos se acercan a la orilla, se empiezan a mirar los unos a los otros y se preguntan, ¿qué es eso que vemos a la distancia? Y en la medida en que se acercan más y más y más y más, ven que hay una multitud, por lo menos 5,000 personas que están allí esperándolos, pidiendo su atención. Tal vez pasó por la cabeza de los discípulos al ver esta imagen, al ver esta gran multitud, decir, lo siento amigos, estamos cerrados, vacaciones.
Tenemos derecho a descansar, igual que ustedes. Pero observa el versículo 34. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Fíjense, la compasión de Jesús llenó su corazón. Y déjame decirte que ahora el corazón de Jesús late con compasión por ti, como si tú hubieras estado ahí en medio de esa multitud. Ahora quizás tú dudas de eso. Quizás tú dices, ¿será que Jesús tiene compasión por mí? Mira mi vida. Mira lo que ha resultado de mi vida. Mira cómo estoy hoy. ¿Será que realmente Él tiene compasión por mí? Bueno, déjame decirte que no juzgues la actitud de Jesús hacia ti por la forma en cómo te sientes. Jesús está lleno de compasión por ti porque Él te ama. Y en el versículo 34 vemos esta primera expresión de compasión de Jesús. Fíjese, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús siguió alimentándolos con su palabra. Él no dejó de hacer eso. Él sigue alimentándolos con la palabra de Dios. Para esto vine, dijo Jesús, a predicar la palabra de Dios. Su primera preocupación, su principal, su preocupación, su prioridad era que estas multitudes captaran el evangelio del reino de Dios. Y después, cuando alimentó sus vientres, no lo hizo por necesidad, porque ciertamente había lugares cercanos donde ellos podían ir y comprar alimentos. Los discípulos, de hecho, sabían que había lugares cercanos para comprar, por eso le dijeron a Jesús, despídelos para que vayan y compren en las aldeas cercanas. El plan de los discípulos era bastante sensato. Paremos ahora, deja que la gente vaya a comprar, coma, se alimente, etc. Tenía sentido el plan de los discípulos, pero Jesús tenía en mente algo muy diferente. Y realmente nosotros necesitamos entender eso si vamos a captar lo que está pasando en esta historia y lo que sucede a continuación. El problema aquí no era que los discípulos hayan sido indiferentes a la necesidad de la multitud y quieren despedirlos mientras Jesús estaba lleno de compasión por esta multitud y los alimenta. No, ese no es el punto. Eso no es lo que está pasando. Recordemos que la iniciativa de traer a colación todo este asunto de la cuestión de la comida fue de los discípulos en primer lugar. ¿Por qué? Porque todo indica que Jesús estaba tan apasionado por predicarles, tan apasionado por enseñarles, que los discípulos tuvieron que decirle al Señor, es tarde ya, Señor, es tarde. ¿Te ha pasado algo similar? Especialmente cuando te parece que el sermón está demasiado largo y tú estás pensando, pastor, tenemos que comer, la hora del almuerzo ya viene. Los discípulos estaban atentos a las necesidades de las personas. No es que ellos no tuvieran cuidado hacia ellas, tenían compasión por esta multitud. Pero cuando Jesús decide darles de comer allí mismo, multiplicando milagrosamente estos panes y estos peces, nos damos cuenta que hay algo más que está sucediendo. Hay algo más. No fue una provisión de emergencia de las necesidades más básicas por parte de Jesús. Marcos quiere hacernos ver algo más profundo en todo esto. Es una manera que tiene Marcos de destacar quién es Jesús y por qué vino Jesús. En otras palabras, la compasión de Jesús lo guió tanto en su predicación, en su mensaje, como en esta señal milagrosa que realizó de multiplicar los panes
y los peces. Eso es lo que motiva el corazón de Jesús, la compasión. Y eso es lo que motiva también el corazón de Jesús hacia el mundo hoy en día. Él quiere que todos los hombres y mujeres del mundo se arrepientan y lleguen al conocimiento salvador de la verdad acerca de quién es Él, por qué vino y qué significa seguirlo. Y esa es nuestra necesidad más urgente. Saber quién es Jesús, por qué vino y qué significa ser un discípulo de Jesús. Jesús no está allí solo para sustentarnos corporalmente. Jesús está allí para sustentarnos espiritualmente. Y eso es lo que Jesús viene a dar. Él viene a dar vida. Y Marcos dice que tú puedes encontrar esa vida hoy. Y la encuentras en el corazón compasivo de Jesús. Este corazón que late compasivamente por nosotros. Tenemos entonces, en primer lugar, la compasión de Jesús. La segunda marca de estas dimensiones de la gracia se ve en el reinado de Jesús. El reinado de Jesús, que es otro tema que Marcos se preocupa en enfatizar. Lo que conmueve a Jesús es, como nos informa el versículo 34, que estas personas, esta multitud, eran como ovejas que no tenían pastor. Y es una frase muy interesante que tiene una importante historia en el Antiguo Testamento y nosotros necesitamos rastrearla para entender lo que Marcos está diciendo aquí. La expresión ovejas sin pastor se encuentra por primera vez en las Escrituras en Números 27-17. Se encuentran los labios de Moisés, quien está orando al Señor para que Josué, su sucesor, pueda guiar al pueblo, porque de lo contrario el pueblo sería como ovejas sin pastor. Luego la frase se usa en 1 de Reyes 22 o 2 de Crónicas 18, que cuenta la misma historia pero con ciertas diferencias. ¿Qué sucede allí? Dios le dice a Acab, al rey Acab, por medio del profeta Micaías, lo siguiente: Israel está dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Por causa de la maldad del rey Acab. Más adelante, el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, señala que Dios dijo que su pueblo estaba disperso en el exilio, en el cautiverio, y eran como ovejas sin pastor. Y el mismo Ezequiel dice: yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y será así su pastor. Por lo tanto, cuando Marcos usa esta expresión para destacar lo que está moviendo el corazón de Jesús al ver a esta multitud y al decirnos que eran como ovejas sin pastor, y al ver después que Jesús las alimenta, entonces logramos entender lo que realmente Marcos nos está diciendo en toda esta historia. ¿Por qué? Porque el pastor de las ovejas en realidad es un lenguaje técnico que se usa para describir al gran rey de Israel que vendría, al Mesías, al ungido del Señor, sin el cual el pueblo está disperso, el pueblo está perdido, el pueblo está sin rumbo. Fíjense, los sacerdotes en los días de Jesús deberían haber pastoreado al pueblo. ¿Pero qué hicieron? Colocaron sobre ellos una insoportable carga de legalismo. El rey Herodes, que debería haber sido pastor del pueblo, estaba más preocupado, como vimos la semana pasada, por sus fiestas, por su libertinaje, por su vida pecaminosa. Era un hombre malvado. Tanto así que decapitó a Juan el Bautista. Ahora por fin, dice Marcos, el buen pastor ha llegado. Jesucristo, Él es el verdadero Josué, porque eso es lo que significa su nombre, Yeshua, Jesús, Josué.
aquel profeta que Moisés había dicho que guiaría al pueblo para que este pueblo no se dispersara. Él es mayor que David. Es quien finalmente apacentará a las ovejas del Señor. Probablemente eso también sea parte de lo que se esconde detrás de algunos pequeños detalles que Marcos se esfuerza por no perder en este relato. Por eso los incluye. Por ejemplo, cuando nos menciona en el verso 39 que los hizo recostar sobre la hierba verde. Ahora, eso para ti puede parecer insignificante si no recuerdas el tipo de terreno que hay en Palestina. Palestina principalmente es desértico, es un desierto. La hierba verde solo crece ocasionalmente en ciertas estaciones y en ciertos lugares. Entonces, que los haya hecho recostar sobre hierba verde, lo más probable que era para captar nuestra atención y llevarnos de vuelta al Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Marcos aquí? Ese que los hace recostar es Jesús. Él es el buen pastor. Él es el que cuida de las ovejas. Él es el que pastorea las ovejas al rebaño del Señor. O que hay también de esta interesante nota que encontramos en el versículo 40, que dice que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Lo más probable que la intención de todo esto era evocar al Israel en el desierto durante el Éxodo, porque ellos estaban organizados en miles, centenas, cincuentas y decenas. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús, el buen pastor, este Mesías, este rey que vendría a pastorear al pueblo, está haciendo aquí, reconstruyendo al Israel de Dios, al verdadero Israel de Dios bajo su reinado. A nosotros no nos va bien con la autoridad en nuestra cultura actual, ¿no es verdad? Tendemos a mirar con sospecha a aquellos que ejercen autoridad, porque a menudo equiparamos autoridad con control. Y vemos al control como el enemigo de la libertad. Entendía la libertad como autonomía personal. Por tanto, nos incomoda un poquito esta idea del gobierno, esta idea de la autoridad. Y es posible que tú encuentres que tu propio corazón se resiste a este énfasis en esta parte del Evangelio sobre el reinado de Jesús. Por las mismas razones, porque te incomoda la idea de autoridad. No te gusta esta idea de que alguien me controle. Pero por favor entiende que la vida sin el pastor en la Biblia no es una vida de libertad. Más bien, la vida sin el pastor es exponerse a los peligros más terribles del desierto. Una oveja que vaga por el desierto es presa fácil de los depredadores. Y así es la vida si tú no tienes al rey pastor. Estás en riesgo. Pero ahora Él ha venido. Y no hay ninguna oveja que deba andar perdida y sola. No puedes sobrevivir en el desierto espiritual sin el buen pastor. Eso es lo que Marcos quiere destacar. Tal vez has estado preocupado diciéndote: yo soy el rey del mundo, igual que DiCaprio. Soy el dueño de mi destino. Así como la sociedad nos dice que tenemos que pensar. Pero eso es una mentira. La independencia radical no es libertad, es peligro. Es peligro. Y Marcos quiere que veas que Jesús es el rey pastor. Sus ovejas conocen su voz. Él las llama por su nombre. Él va tras el perdido y lo lleva
sobre sus hombros, de vuelta a la seguridad del redil. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el único rey en cuyo gobierno podemos tener perfecta confianza, en cuyo gobierno podemos tener perfecta seguridad. Por lo tanto, confía en Él. Puedes confiar en Él. Ese es el mensaje de Marcos. Confiemos en el Rey Jesús. Tenemos entonces la compasión de Jesús, el reinado de Jesús. Y la tercera dimensión de la gracia de Dios, la suficiencia de Jesús. La suficiencia de Jesús. Como ya mencionamos, los discípulos se acercan a Jesús con un plan bien estructurado para salvar la situación y proveer comida para la gente. Y ellos tenían un plan, lo habían pensado bien. No querían agobiar a Jesús y tenían entonces la solución del problema. Y llegaron con este plan, se lo cuentan a Jesús, despide a la gente, que vayan a las aldeas, que compren algo para comer. Y Jesús se vuelve a ellos y les dice: denle ustedes de comer. Fíjense, el plan que habían ideado se derrumbó al oír esas palabras. Por eso preguntan: que vayamos y compremos pan con el salario de más de 6 meses y les demos de comer. ¿Qué le están diciendo? ¡Estás loco, Jesús! ¿Tienes idea de cuánto cuesta alimentar a todas estas personas? El salario de 6 meses es mucho dinero. Ahora, nosotros podemos pensar, tal vez no deberían haber estado tan maravillados con las palabras de Jesús. Fíjense, ellos acababan de regresar de un viaje misionero en el que ellos mismos habían sido agentes del poder sobrenatural de Dios. Ellos habían expulsado demonios, habían sanado enfermos. ¿Era esto tan diferente? ¿Alimentar gente? Habían hecho grandes cosas en el nombre de Jesús. O tal vez también estos discípulos habían olvidado el éxodo, de cómo el Señor había provisto para su pueblo día tras día pan del cielo. ¿Acaso no lo podía hacer de nuevo? Bueno, aparentemente ninguna de esas cosas pasó por la mente de los discípulos. Pero ¿qué hizo entonces esta orden de Jesús? Denles ustedes de comer. Tuvo el efecto de exponer la insuficiencia de los discípulos, que creo que es la razón por la cual Jesús les dijo eso. Porque independientemente de los éxitos que hayan tenido en el pasado, Jesús quiere recalcar lo siguiente: la suficiencia de ellos para el ministerio, su idoneidad para la tarea, no reside en ellos mismos, sino solo en Jesús. Denles ustedes de comer. Es imposible para ellos. No pueden hacerlo. ¿Y qué hace Jesús después? Proporciona esa comida para la multitud. Es como si les estuviera diciendo: no se olviden que ustedes no dan el ancho para la tarea, pero yo sí. No se olviden que ustedes no son capaces de realizar este ministerio al que yo los he llamado, pero yo sí. Ustedes no tienen la fuerza suficiente, los recursos suficientes, pero yo sí. Y Jesús a veces hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos lleva a un nuevo lugar, nos llama a servir en un nuevo lugar. Y sabemos que la tarea está mucho más allá de nuestras capacidades. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque Él quiere recordarnos nuestra debilidad, nuestra insuficiencia y su poder. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Y esa fue en gran medida la lección que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos en este día.
Me atrevo a decir que es una lección que nosotros necesitamos aprender también. Es una lección que yo debo aprender. Y finalmente Jesús bendice a Dios por estos 5 panes y estos 2 peces, los distribuye y frente a la mirada escéptica de sus discípulos, ¿qué sucede? ¿Hay suficiente para el primer grupo? ¿Hay suficiente para el siguiente? Y así sucesivamente. Más de 5,000 personas comieron hasta saciarse y sobraron 12 canastas llenas de pedazos. Hay abundancia, más que suficiente para su necesidad. Y esa también es una lección que nosotros no debemos olvidar. La gracia de Jesús jamás se agota. A veces cuando entramos en pánico, cuando nos angustiamos, nos preguntamos, ¿será suficiente? ¿Será suficiente? En realidad lo que estamos sintiendo es que nuestras fuerzas se están agotando. Pero la gracia de Jesús jamás, nunca se agotará. Tu necesidad, escucha, tu necesidad nunca excederá su gracia. El puritano Richard Sibbes, de manera preciosa, dijo lo siguiente: hay más gracia en Cristo que necesidad en nosotros. Hay más gracia en Cristo que necesidad en nosotros. Y ese es el mensaje aquí. 12 canastas sobraron. Cristo, nuestro Rey compasivo, tiene amor sobre amor, gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia para nosotros. Tu pecado no es una barrera, tu pasado no es una limitación, tus miedos no son un obstáculo para su amor inquebrantable. Él tiene más que suficiente para tu corazón. Nunca, jamás agotará su gracia. Tu necesidad nunca excederá la concesión de misericordia que Jesús tiene para ti. El pozo de su gracia nunca se secará. Queridos, la gracia de Dios en Cristo Jesús es más que suficiente. Es una fuente que fluye eternamente. Nunca se agota, nunca escasea. Si has sentido o has pensado que Dios no tiene suficiente gracia para ti, déjame decirte que estás equivocado. Si crees que no mereces su gracia abundante, estás en lo correcto. Pero Él es así. Es un Dios de gracia. Así que fija tus ojos en Cristo, porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. Oremos. Agradecemos.